Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo porque pues hay reforma a la salud en camino, reforma laboral en camino, ¿sí? Y pues muchos de los que nos ven en nuestros videos pues están vinculados en el sector de la salud. Entonces nos preguntan, ¿es necesaria una nueva ley para que contraten de manera digna a los trabajadores de la salud? Es decir, es necesaria una reforma para que se acaben en el sector de la salud los contratos de prestación de servicios. Es necesaria una reforma laboral o una reforma a la salud para que las personas tengan un ingreso digno, tengan unas condiciones dignas si son trabajadores de la salud. Pues en este punto queremos resolver esos interrogantes, pues diciendo varias cosas que en muchos escenarios he dicho. El problema en Colombia no son las normas, nosotros tenemos demasiadas normas, demasiadas garantías, demasiadas protecciones, pero al final de los días no hay cumplimiento. Es decir, pareciera que nuestro problema es más de vigilancia y control que de cualquier otra cosa. Es decir, pareciera que las normas que se quieren realizar o que se quieren sacar adelante en materia de contratación de los trabajadores y profesionales de la salud, pues pareciera que no son necesarias. Y vamos a explicarlo por qué. Si nosotros revisamos actualmente, tenemos varias normas que protegen a los trabajadores de la salud. La primera de ellas es la ley 1751 del año 2015, que es la ley estatutaria en salud. Esta ley en su artículo 18 dice que los trabajadores y en general el talento humano en salud están amparados por condiciones laborales justas, dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Este es un artículo bien importante de unas garantías muy grandes para los trabajadores de la salud. Inclusive, como esta era una ley estatutaria, tuvo revisión de la Honorable Corte Constitucional, donde la sentencia C-313 del año 2014 declaró exequible este artículo y dijo que este artículo estaba de acuerdo con nuestra constitución política y con las normas internacionales de la OIT que protegen los derechos de los profesionales y trabajadores de la salud. Si esto es así, inclusive todas las normas del bloque de constitucionalidad de la OIT, pues hacen parte de nuestra legislación interna. Por eso de la salud deben contar con un trabajo productivo para hombres y mujeres, con libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Deben contar con un ingreso justo, deben contar con seguridad en el lugar de trabajo, se debe proteger no solamente al trabajador, sino a sus familias, deben poder manifestar libremente sus inquietudes, tener igualdad de oportunidades y trato. Es decir, si ustedes revisan nuestra constitución política, las normas internacionales del trabajo y la ley 1750 en el año 2015, nosotros podemos establecer claramente que los trabajadores de la salud gozan de protección laboral, gozan de condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad, y a su vez que tengan la posibilidad de incrementar sus conocimientos. Sin embargo, adicionalmente, gozan de algunas garantías adicionales hoy vigentes, sobre todo los intereses por mora, por incumplimiento en los pagos. Mire, la ley 1122 del año 2007, en su parágrafo sexto, dice, cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales que les prestan sus servicios, están obligados a reconocer intereses de mora. Inclusive, esta ley fue reglamentada por la resolución 630 del año 2019, que dice claramente que todas las instituciones del sector de la salud, públicas, privadas o mixtas, cuando no paguen de manera puntual, deben reconocer un interés
que es el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. Inclusive dice que se entiende por pago oportuno, aquel que no se paga al día siguiente que se exhibe la obligación. Miren, es decir, si una persona tiene un contrato laboral en el sector de la salud o está vinculada como empleado público o trabajador oficial, pues ¿cuándo es pago oportuno? Pues si el mes se acaba el 30, pues pago oportuno es el 30. Por ejemplo, si una persona tiene un contrato de prestación de servicios o hay un contrato sindical, pues y hay que pagar, sí, a los 30 días o a los 5 días o lo que sea, pues después de que se haya estipulado el pago, pues después de ese día hay que pagarlo, punto. Y miren que si no hay pago oportuno, pues la norma que dice que hay intereses. Miren, ya me lo he escuchado muchas veces. En el sector privado no están prohibidos los contratos de prestación de servicios de manera expresa, pero sí hay un principio que es la primacía de la realidad que dice que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Eso quiere decir que si tú prestas un servicio personal en una IPS privada, pues se presume que eres trabajador. Y si se dan los elementos del contrato de trabajo, pues eres trabajador, así no seas contratista, así digan que eres un contratista. Y miren, en el sector público, el artículo segundo del decreto 2400 de 1968, que fue modificado por el primero el decreto 30 de 34 de 1968, dice, para el ejercicio de funciones de carácter permanente, se crearán los empleos correspondientes y en ningún caso podrán celebrarse contratos de servicios para tales funciones. Eso quiere decir, y lo he dicho muchas veces desde 1968, en los hospitales, en las clínicas, no pueden haber contratos de prestación de servicios, porque la actividad funcional es el sector, es la salud, punto. Inclusive, el artículo 59 de la ley 1438 del año 2011 permitía la contratación con terceros, pero la Corte Constitucional puso unas limitaciones y unas restricciones a esa contratación con terceros. Y dijo claramente que cuando eran funciones permanentes, pues la idea era que era vinculación directa, a menos que la entidad pues no pueda con su personal hacerlo o que también se trate de conocimiento especializado, donde está claro que se pueden hacer contrataciones con terceros, ¿sí? Inclusive está prohibida la terciación laboral ilegal en el artículo 63 de la ley 1429 del año 2010, que dice que no se puede condenar a nadie por cooperativas o de trabajo asociado, ¿sí? Que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad que afecte derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un hospital o una clínica contrata con un tercero y ese tercero no le paga a esos trabajadores de la salud salarios, prestaciones, vacaciones, cesantías, primas, etcétera, etcétera, pues esa contratación será ilegal. Pero con esto también a veces se contrata, con sindicatos, donde a los pagos no son salariales, a los pagos son pues con otros nombres. Pero ¿qué es lo importante en el contrato sindical? Pues que se paguen por lo menos los derechos mínimos de todo trabajador estipulados en el Código Sustantivo del Trabajo. Si no es así, esa contratación es ilegal y puede ser sancionada por las entidades de control. Entonces, miren, tenemos, para ser franco, un panorama: ley estatutaria, protección constitucional, prohibición de prestación de servicios. En las entidades públicas hay que hacer concursos para vincular a las personas. O sea, eso está vigente, pues, eso no tiene discusión. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una clínica privada hoy en día? Pues vincular a los trabajadores por medio de un contrato de trabajo. ¿Cómo lo puede hacer? O a término indefinido, a término fijo, por hora labor. ¿Y qué tendrá que pagarle? Salarios, prestaciones, vacaciones, recargos, horas extras, etcétera, etcétera. Prima de servicios, cesantías, vacaciones. También de hecho laboral social, salud, pensiones y riesgos laborales. Una parte la paga el empleador, otra parte la paga el trabajador. Esto se puede contratar en las clínicas privadas sin necesidad de una reforma. ¿Qué dicen las normas en materia de empleados del Estado? Pues que en empleado del Estado hay dos categorías: o empleado público o trabajador oficial. ¿Cuál es la regla general? Que todos son empleados públicos, salvo quienes, los de obra o construcción, que eran trabajadores oficiales. Entonces, por ejemplo, tú vas a una S y te encuentras al médico, a la enfermera,
al bacteriólogo, al psicólogo, etcétera, etcétera, que deben ser, ¿qué? Empleados públicos, punto. Te encuentras, por ejemplo, un camillero, a un conductor de ambulancia, pues ese es trabajador oficial, punto. El empleado público se regula por su régimen laboral, el trabajador oficial, pues por su régimen laboral especial, pero en todos los casos tienen posibilidades de ¿qué? De salarios, prestaciones, vacaciones, primas, seguridad social, etcétera, etcétera. O con esto, donde yo sí creo que necesita una reforma en las empleados del Estado, pero para la negociación colectiva. Es decir, los empleados públicos deben negociar con libertad, igual que negocian los trabajadores oficiales. Es decir, ahí va a haber un cambio muy sencillo, decir que los empleados públicos del Estado negocian de acuerdo a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan un pliego de peticiones, van a tapar arreglo directo, cuando pueden hacer huelga, y si el conflicto no se define, pues se van a un tribunal de arbitramiento, punto. Eso sí no lo tenemos. Eso sí requeriría una vinculación. Ah, venga, pero es que no he podido hacer los concursos y ellos deben ser empleados públicos, pues nómbralos, ¿sí? Como empleados temporales y los nombras con todos sus derechos y garantías. Hay decretos que permiten eso. Entonces miren que si ustedes se pueden analizar, sí, pues la mayoría de temas que están planteando para el trabajo digno, sí, de los trabajadores de la salud, pues ya se encuentran en la legislación actual, sí, eso digamos es una realidad. Yo creo que la única reforma que sí sería necesaria en el sector público es la de la negociación colectiva con libertad. ¿Eso por qué? Porque en el sector público, hablando de empleados públicos, hay limitaciones, por ejemplo, para pedir prestaciones sociales extralegales o para pedir incrementos salariales. Pero yo pienso que si hay libertad en la negociación, pues obviamente eso puede mejorar. ¿Esto qué quiero indicar, digamos, con este video? Pues no indicar que pues no se hagan las reformas, porque yo creo que en este país hay necesidad de los temas, pero sí quiero llamar la atención que las reformas que se están planteando en su gran mayoría son de aspectos que ya se encuentran regulados en las normas vigentes y que no generan nada nuevo. ¿Qué es lo que sí permitiría mejores condiciones, hablando del sector público? Pues libertad en la negociación colectiva. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones y los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por consultarnos, y yo pienso que es muy importante todo esto de insumos jurídicos para que al momento de que se resuelvan esas reformas, pues los congresistas analicen y vean, sí, que lo importante aquí es mejorar las condiciones de un sector que se encuentra precarizado. Un fuerte abrazo para todos y para todas.